Pues el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es una organización sin fines de lucro. Está basada pues en el bienestar social y educativo de la población. Fue fundada el 3 de diciembre de 1945. Pues está conformada por 36 programas y servicios. Todo esto pues financiado gracias a los fondos que recauda la venta de billetes de Lotería Santa Lucía, de los cuales pues el total de la venta de billetes, el 14% Recording in progress. son destinados para el funcionamiento del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Gracias a ello, pues nosotros logramos mantener todos los centros hospitalarios funcionando, ¿verdad? La institución ofrece servicios médicos, educativos y de rehabilitación a través de los 36 programas y servicios que tenemos a disposición, ¿verdad? Contamos con 8 centros hospitalarios que están ubicados estratégicamente a lo largo del país, equipados con la más alta tecnología, personal capacitado, y pues lo que tratamos es de que estemos pues al alcance de toda la necesidad de la población, ¿verdad? Igual, más adelante vamos a brindarles a ustedes direcciones, ubicaciones de cada uno de los centros hospitalarios que tiene a su disposición el Benemérito Comité, ¿verdad? Para que de esta manera, luego de la capacitación, podamos referirnos a los pacientes y también cualquier emergencia, ¿verdad? O algún caso que surja con ustedes, algún niño, pues ya sepamos a dónde referirlos, ¿verdad? Ahora pues vamos a hablar del programa de prevención que somos nosotros parte de. El programa está presente en todos los centros hospitalarios del comité con el propósito de brindar atención y detectar tempranamente afecciones oculares y auditivas, ¿verdad? El programa pues promueve la salud auditiva y ocular a través de medidas preventivas. Con 3 ejes principales, ¿verdad? La primera que sería la prevención a través de charlas educativas, de talleres, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este momento, pues vamos a iniciar con esto que sería la prevención. Luego ya en el segundo eje principal, pues encontramos la identificación de casos a través de tamizajes oculares y auditivos para una detección temprana de cualquier afección que a largo plazo puedan afectar la visión o la audición de cada niño, ¿verdad? Esto pues ya lo vamos a hacer en cada centro educativo que esté a cargo de ustedes. Ya vamos a poder brindarle las herramientas para que ustedes puedan transmitir esto y puedan detectar casos y referirlos para que les podamos dar la atención adecuada. El tercer eje pues sería el tratamiento oportuno y el restablecimiento de la salud a través de jornadas auditivas, jornadas refractivas y jornadas oftalmológicas, ¿verdad? Cada una de estas, pues, lo que buscamos es diagnosticar, medicar y referir casos para el seguimiento adecuado en cada uno de nuestros centros, ¿verdad? Previo a cada actividad que se realice, jornada o tamizaje, pues se realiza un proceso de gestión de recursos, de logística para llevar a cabo la actividad y pues la movilización del personal a cargo de la actividad. Acá pues podemos ver los servicios que se ofrecen. Acá estamos en una jornada auditiva, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de la campaña nacional de la prevención de la ceguera y la sordera. Pues como les comentaba, yo voy a hablarle hablarle sobre el oído, el sistema de la audición. En este caso, pues vamos a hablar de la anatomía y fisiología del oído. ¿A qué nos referimos con anatomía? Pues la anatomía es la ciencia que estudia todas las estructuras del cuerpo humano. La fisiología estudia el funcionamiento de cada uno. En este caso, el oído, que es el órgano encargado de recibir y transmitir, procesar lo que conocemos como audición, y aparte de esto, pues tiene otra función importante en el equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar estos temas y vamos con que el oído se compone de 3 puntos importantes, se divide en 3 partes. Entre ellos, pues encontramos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a iniciar con el oído externo. De igual manera, pues está dividido en 2 partes. El pabellón auricular,
que todos conocemos como oreja, que se encuentra a un lado de la cabeza, en la parte baja, ¿verdad? Entonces, ahí está ubicada. Y también pues encontramos el conducto auditivo externo, que es como el primer filtro por el cual ingresa el sonido, ¿verdad? En este caso, pues el oído, la oreja, un pabellón auricular, está compuesto de cartílago, de piel, de folículos pilosos, también está compuesto de ligamentos, tendones, ¿verdad? Pero la parte importante de esto es la forma que tiene la oreja. Si se dan cuenta, pues tiene surcos y tiene la forma, ¿verdad? Para captar de la mejor manera el sonido. No es como que, ay, se mira bonita, ¿verdad? No. Lo que buscamos, pues la parte funcional es que logra captar, sirve como un embudo para que el sonido pues pueda entrar de la mejor manera a través del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo pues tiene un tamaño más o menos de 25 milímetros y un diámetro de entre 5 y 9 milímetros. Estamos hablando pues que es bastante reducido, es pequeño y por lo tanto pues hay que tratar de cuidar de la mejor manera. En este caso podemos alcanzar a ver acá un tapón de cerumen. El tapón de cerumen pues impide que el sonido pase adecuadamente a través del oído externo, ¿verdad? Entonces ya hay un bloqueo, ya hay un impedimento para que podamos escuchar adecuadamente. Estos tapones pues nosotros nos los formamos por medio de hisopos, introducimos algo en los oídos. Al introducir todo esto pues vamos empujando la cera hacia adentro, se acumula, se queda dentro del oído y vamos formando los famosos tapones de cera. Es importante que sepamos pues que sobre todo con los niños, que es oportuno pues realizar una evaluación cada 6 meses de visual, ¿verdad? En el conducto para descartar que hay algún objeto o un cuerpo extraño ahí. ¿A qué nos referimos? Pues cuerpo extraño es todo lo que no pertenece a la anatomía del oído. También encontramos el oído medio, que está ubicado acá. De igual manera, pues también lo podemos subdividir. Encontramos la membrana timpánica, que es la encargada de dividir el oído externo, oído medio, recibir el sonido. Al vibrar la membrana, lo que hace que los huesecillos también se puedan movilizar y ahí pues inicia el proceso mecánico de la audición. Los huesecillos pues son muy pequeños, tienen un diámetro aproximado, una longitud aproximada de 18 milímetros, los 3 huesecillos, ¿verdad? Con sus articulaciones y todo, pues ese es el tamaño que tenemos. Si los huesecillos no están ahí, hay aproximadamente una reducción del 70% de lo que vamos a escuchar. También encontramos esta parte que vemos acá, se llama trompa de Eustaquio. Esta parte pues es la encargada de drenar o liberar la presión que se encuentra en el oído externo, oído medio y fluidos, ¿verdad? Entonces, esta es una parte importante para que no haya una acumulación en esta cavidad. Esta es una cavidad pues que es drenada a través de la trompa de Eustaquio. Cuando nosotros vamos en una moto o en un carro, cuando ingresa aire como una presión mayor a la que tenemos en el oído externo, pues lo que sucede es que la trompa de Eustaquio se cierra. Por eso muchas veces sentimos que el oído se tapa, pero es por que la trompa de Eustaquio se cerró, entonces ya no hay la liberación de presión, entonces definitivamente pues disminuye nuestra capacidad de audición. Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo con los niños. Las infecciones respiratorias se dan a este nivel. Puede haber acumulación de secreción en el oído medio. Si esto se cronifica, ¿verdad? Se vuelve crónico, van a haber calcificaciones en los huesecillos o en la membrana, ¿verdad? Entonces, va a haber una disminución en la audición en los niños, pues ya a largo plazo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, atender adecuadamente las infecciones respiratorias con los niños. También acá pues ya se encuentra la división entre el oído externo y oído medio, oído interno y oído medio, a través de esta parte pues que es el estrío, y ya encontramos acá la ventana oval.
que es el ingreso a nuestro oído interno, ¿verdad? O a nuestro órgano de la audición. Esta parte pues se llama cóclea. La cóclea pues es la encargada de transmitir o de procesar la función mecánica y a transmitirla a impulsos nerviosos. Esta parte pues en la cóclea encontramos células ciliadas. Estas células pues son las encargadas de poder identificar y poder transmitir a través de nuestro nervio auditivo el sonido, ¿verdad? Entonces, al vibrar la membrana timpánica, se inicia el movimiento osicular y luego, pues, al hacer el movimiento en la ventana oval, pues, se estimula, empieza a golpear y ya empieza a vibrar el líquido donde encontramos las células ciliadas. Esta parte, pues, es el proceso, ya el intercambio en la función mecánica ya a una función eléctrica, que se transmite a través del nervio auditivo, a través de nuestra corteza auditiva y ya el cerebro, que es donde se codifica a través de la corteza auditiva, ¿verdad? La corteza cerebral se encarga de procesar y ya de identificar que los sonidos que estamos escuchando. Otra parte importante de nuestra vida. Hoy lo voy a meter de una vez. Estos como anillitos que vemos acá se llaman canales. Estos canales pues son encargados del equilibrio, están conectados al nervio vestibular, que igual en nuestro oído funciona con orientación, ¿verdad? Pasa lo mismo con el equilibrio. Al mover nosotros la cabeza y orientarnos, pues las células ciliadas de los canales semicirculares se mueven y hace que la información se pueda transmitir, se generan los impulsos eléctricos, se transmite a través del nervio vestibular, de igual manera, pues a nuestro cerebro para que se pueda codificar y poder mantener el equilibrio. Hay muchas afecciones que empiezan a este nivel, ¿verdad? Entonces ya la persona empieza con vértigo o con otro tipo de problemas, ¿verdad? Pero en este caso, lo importante es que sepamos cómo se procesa, cómo es en nuestro oído y pues el proceso de la audición. De igual manera, ahora que ya conocemos las tres partes de nuestro oído, podemos mostrar que a nivel del oído externo, pues hay afecciones o problemas que vamos a encontrar. En el oído externo, pues vamos a encontrar malformaciones, infecciones, vamos a encontrar traumas, ¿verdad? Traumas, pues es todo aquello que nos provoca algún agente externo, ¿verdad? Algún golpe o alguna lesión, y también pues cuerpos extraños o alguna tumoración a este nivel. De igual manera, pues en el oído medio podemos encontrar afecciones que dificultan la audición, por ejemplo, la timpanoesclerosis, la otoesclerosis y también la otitis media, perforación de la membrana. Todo esto pues lo podemos encontrar en nuestro oído medio. Y en el oído interno, pues pérdidas auditivas, pérdidas del equilibrio, ¿verdad? Entonces, son algunas de las situaciones que vamos a encontrar en nuestro oído. Hasta llegar al cerebro, tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven
y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más altos. Las células ciliadas sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Bueno, pues ahí iniciamos con qué es la sordera. Pues la sordera es la incapacidad de escuchar adecuadamente, ¿verdad? Puede ser total, puede ser parcial, puede ser en uno o en ambos oídos, ¿verdad? Todo esto pues se identifica a través de una evaluación que se llama audiometría, y pues acá les vamos a brindar algunas herramientas también para que podamos identificar si un paciente tiene pérdida auditiva o no, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ya de esto más adelante. Pues existen dos tipos de pérdidas auditivas, entre ellos encontramos la pérdida auditiva conductiva, pues es un tipo de sordera que afecta directamente ya el oído externo, oído medio, puede ser alguna afección a este nivel. Hay un bloqueo que impide el paso del sonido al oído interno y que se pueda procesar adecuadamente. Este tipo de sordera se puede tratar, es prevenible, y se puede tratar con algún procedimiento como una limpieza, extracción de cuerpo extraño, o también se puede tratar por medio de una cirugía, ¿verdad? Si fuera necesario, por ejemplo, en pacientes que tienen el conducto auditivo cerrado o reducido, ¿verdad? Malformaciones también en el pabellón también se pueden tratar con algún tratamiento y algún procedimiento quirúrgico. Y cuando afectan pues ya el oído medio, podría ser alguna afección a nivel de la membrana o ausencia de esta. Y también la cadena de huesecidos puede estar interrumpida, puede estar calcificada también, y por eso se puede dar algún tipo de pérdida conductiva. También se le conoce como pérdida auditiva o sordera de transmisión, pues como su nombre lo indica, hay un problema para transmitir los sonidos y que se puedan procesar adecuadamente en el oído interno. También encontramos la pérdida auditiva sensoneural o neurosensorial, que afecta pues ya directamente al oído interno. En este caso, pues puede ser que haya alguna afección a nivel de la cóclea, el nervio auditivo, o cuando también las células ciliadas se tienden a degenerar o a morir. Este tipo de problemas, las células no se regeneran, ¿verdad? Las células ciliadas están ahí, pueden dañarse y el daño es permanente, ¿verdad? No se regenera por sí solas. Entonces, el tipo de pérdida auditiva sensoneural es completamente irreversible, solamente pues se puede tratar con auxiliares auditivos, ¿verdad? Que no es una solución médica, pero nos ayuda, ¿verdad? Son ayudas que nos brindan para poder tener una mejor audición. Podría también, este tipo de pérdida se va dando, por ejemplo, cuando nos exponemos a ruidos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, los ruidos fuertes o prolongados tienden a dañar nuestra audición irreparablemente. Entonces, recomendamos siempre que tengamos como una buena educación en cuanto a nuestro sistema o a nuestra audición, ¿verdad? Que tengamos, por ejemplo, cuidado de no exponernos a ruidos fuertes, o si estamos acostumbrados a escuchar música, que empecemos a moderarlo, ¿verdad? O sea, que le escuchemos a un volumen bajo o moderado para que no tengamos como el problema de dañar permanentemente nuestra audición, ¿verdad? Con los niños hay que hacerles ver que no está bien que escuchen música muy fuerte, o también con los
con las bombas, los cuetillos que usan, que ellos juegan para la Navidad o algo así. Entonces, estos traumas, ¿verdad?, pueden dañar su audición irreparablemente. Por ejemplo, cuando explota algo, y creo que a todos nos ha pasado, se queda como ti, ahí pues ya hay un daño, ¿verdad? Entonces, podemos empezar como a fomentar esto en los niños, que se pueda prevenir antes de que sufran algún problema, ¿verdad? Se estima pues que hay como un 50% de jóvenes que ya tienen problemas auditivos por los malos hábitos que han tenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se van a una discoteca, entonces los sonidos allá son muy fuertes y están durante mucho tiempo, entonces también pueden ir dañando o degenerando nuestro sistema auditivo. Otra forma, pues, de prevenir la pérdida permanente de la audición es no automedicarse. Siempre que haya problemas en los oídos, hay que acudir al personal de salud. No hay que tomar, sobre todo, medicamentos. Hay medicamentos que son autotóxicos. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que afectan nuestro sistema auditivo, son tóxicos para nuestra audición. Aunque no los apliquemos en los oídos, de igual manera pueden dañar irreparablemente nuestro sistema auditivo, porque nosotros tomamos dosis que no son las adecuadas, tomamos el medicamento que no es el adecuado, y entonces esto pues va degenerando y va dañando nuestra audición, ¿verdad? Entonces, siempre que hay alguna afección o algún problema en nuestros oídos, hay que acudir al médico o al centro de salud para que nos atiendan adecuadamente las infecciones y cualquier otro problema que tengamos, ¿verdad? Como repito, aunque el medicamento no se aplique en el oído, puede causar daño irreparable en nuestra audición. También encontramos las pérdidas auditivas mixtas, que es una combinación entre las pérdidas conductivas y sensoneurales, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber alguna afección a nivel de la cóclea, por ejemplo, en este caso, pues nos da la presbicia. La presbicia son afecciones que afectan a pacientes mayores de 70, 60 años. Entonces ya es por la edad, ¿verdad? Ya el daño es degenerativo. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad preexistente crónica, por ejemplo, personas diabéticas, hipertensas, y entonces todo esto pues va causando pérdida en la audición en el oído interno, y aparte de eso pues sumamos que el paciente pudiera tener un tapón de cerumen. Entonces la pérdida auditiva puede ser mixta porque va a haber una pérdida interna, pero también va a haber un problema de conducción del sonido. Entonces para esto pues se recomienda hacer una buena evaluación, y también se puede diagnosticar por medio de una audiometría, pero todo esto pues nos sirve. Nosotros vamos a tener un primer filtro al evaluar a nuestros pacientes con las herramientas que les brindemos para poder determinar si hay pérdida o no. Ya nosotros pues ya por medio de una audiometría determinamos si la pérdida es sensoneural o conductiva. Existen 4 grados de pérdida auditiva, entre ellos encontramos leve, moderado, severo, profundo. Estos grados pues se miden por medio de la audiometría. La audiometría marca la asistencia. Leve, moderado, severa y profunda. Estos grados pues se dan por medio de una gráfica que nosotros vamos realizando en la audiometría, y pues poder determinar los casos, ¿verdad? En este caso, el paciente con una pérdida auditiva leve, pues le cuesta entender el habla o los sonidos bajos, ¿verdad?, que podamos emitirle. En estos casos, pues el paciente se le da un seguimiento, ¿verdad? Entonces, es bueno como ir evaluando para poder detectar o ayudar a que no vaya a avanzar la pérdida, ¿verdad? Entonces, ya en la pérdida moderada, pues ya encontramos que hay una pérdida auditiva y el paciente escucha entre 20 y 60 decibeles. Ya le cuesta entender el lenguaje, y hay algunos sonidos que definitivamente ya no los está escuchando. Únicamente que le gritemos, ¿verdad? Entonces ya el paciente va a alcanzar a oír un poco, ¿verdad? Pero ya no va a haber una buena audición. En este caso, pues ya se recomienda el uso de auxiliares auditivos, ¿verdad? Todo esto va a depender de una buena audiometría. La pérdida auditiva severa, pues ya estamos hablando que el paciente escucha entre 61 y 90 decibeles. Entonces, en este caso, pues definitivamente el paciente sí necesita un auxiliar auditivo o algún implante coclear para poder tener una mejor calidad de audición. Los pacientes con prótesis auditivas no es que vayan a recuperar el 100% de la audición, pero sí logran tener una mejor calidad de audición, ¿verdad? Entonces,
al menos el lenguaje, pues ya lo logran comprender, aunque sea un poco. Ya las pérdidas profundas, ya estamos hablando de mayores a 90 decibeles. En este caso, pues el paciente ya no alcanza a escuchar la voz o muchos sonidos, ¿verdad? Pero ya todo esto se logra identificar a través de una audiometría. En este caso vamos a iniciar con las herramientas que les mencionaba. Iniciamos con la autoscopía. La autoscopía pues es una evaluación visual a nuestro conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces nos permite ver a través de nosotros, pues para esto utilizamos este aparatito que se llama autoscopio, que es como un mango y una fuente de luz, ¿verdad? Que nos permite ver adentro del conducto auditivo externo. Si nosotros no tenemos un otoscopio, nos podemos ayudar con una lámpara, con una linterna, con un lápiz con foquito, con una pupilera, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es tener como una perspectiva visual del conducto auditivo externo para poder ver si el paciente tiene alguna anomalía a este nivel. En este caso, pues la otoscopía, como les mencionaba, es una evaluación visual directa al conducto auditivo externo y se alcanza a ver la membrana. Muchas veces en los niños es mucho más fácil porque los conductos son mucho más pequeños, son más cortos, entonces se alcanza a percibir de una mejor manera. De igual manera, al realizar una otoscopía, vamos a evaluar la oreja, vamos a ver que no haya malformaciones, que no hayan lesiones a este nivel y pues que el conducto auditivo esté del tamaño adecuado. ¿Cuándo buscamos atención médica? Vamos a referir a todos los pacientes que presenten algún tipo de anormalidad que sea visible en el oído. Pueden ser inflamaciones, como les repito, esto puede ser a nivel de la oreja o puede ser ya a nivel del conducto auditivo externo. Puede ser por infección, puede ser por alguna lesión, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos es importante que los podamos referir a un centro de atención médica, ¿verdad? Para atender adecuadamente al paciente. Cuando hay enrojecimiento, ¿verdad? De igual manera puede ser desde el pabellón auricular, por alguna lesión o por alguna inflamación. Cuando hay secreción o pus también, ¿verdad? Esta puede ser blanca, puede ser amarillenta, puede ser verde, ¿verdad? Mezclado, entonces todo esto pues puede tener mal olor. Esos casos son importantes que los podamos referir porque cuando hay pus o secreción definitivamente es porque el paciente presenta algún tipo de infección. Esto va a ir acompañado de mucho dolor. Y también pues si la secreción es roja o es como algo parecido a la sangre o sangre, entonces hay que referir porque puede haber alguna lesión a nivel de la membrana timpánica, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguna lesión en el tímpano o se rompe, entonces la gente dice, se me reventó el oído, ¿verdad? Entonces, es porque la membrana se rompe, entonces hay una hemorragia, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener también secreción. Cuando los pacientes también sufren de trauma craneoencefálico, algún golpe en la cabeza, también pueden tener hemorragia. Estos son casos mucho más complicados. Si algún niño se cae, es importantísimo que lo podamos referir en el momento, ¿verdad? Sobre todo si hay hemorragia en el oído, porque puede haber algo que está provocando esto, ¿verdad? No es como que solo vaya a sangrar, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, siempre que haya estos problemas, pues es de alarmarse y referirlo inmediatamente, sobre todo con las secreciones y cuando hay exposición de sangre. Cuando hay un tímpano opaco o enrojecido, esto puede ser por alguna infección. Si lo alcanzamos a ver, pues vamos a referirlo. Puede haber también ausencia de la membrana, pero todos estos casos los vamos a poder percibir con un buen examen en el conducto, como les mencionaba, puede ser con una lamparita, con una pupilera, ¿verdad? Los agujeros en el tímpano también se logran percibir. Pueden ser por trauma, ¿verdad? Nos introducimos un objeto con punta, no tuvimos como cuidado y se rompió nuestra membrana, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en no introducir ningún objeto en nuestro conducto auditivo, porque en primer lugar pueden romper la membrana y pueden causar infecciones. Objetos extraños o bloqueo de cerumen, en estos casos pues también se refieren para que nosotros podamos extraerlos
o al centro de salud, ¿verdad? Objetos extraños pueden ser inanimados o animados. ¿A qué nos referimos? Inanimados, pues pueden ser piedritas, pueden ser vegetales, pueden ser algunas bolitas que usan para collares, todo esto pues son objetos inanimados. Y los animados, pues vamos, animalitos, puede ser una mosca, una cucaracha. Entonces, todos estos casos son para referirlos de emergencia para que los podamos atender nosotros en los hospitales del comité o ya sea pues el centro de salud, porque eso puede causar muchos problemas. Aparte, el bloqueo de cerumen solamente pues con una limpieza es algo sencillo, pero con los cuerpos extraños pues es de tener mucho cuidado. Igual el bloqueo de cerumen, los tapones no salen solos, hay que extraerlos, hay que lavar, pero con una técnica adecuada, ¿verdad? No podemos nosotros lavarlos en nuestra casa y así, ¿verdad? Porque tenemos riesgo de dañar más nuestro oído. Cuando haya fluidos o burbujas detrás de la membrana, también puede ser síntomas de infección en el oído medio. Si los alcanzamos a ver, es importante que los podamos referir también. Hasta este punto, necesito saber si tienen alguna pregunta. Mencionaba la compañera, buenos días, que si los gritos de los niños en los salones pueden ser dañinos. Ya, perdón. Mire, no es que tenemos que tal vez moderar y tal vez indicarle al niño que no es como recomendable porque estamos expuestos y se han dado casos de maestros que ya tienen muchos años que ya presentan pérdidas auditivas leves o moderadas por exponerse a los gritos durante mucho tiempo. Entonces, tal vez concientizar a los niños que nos pueden, que podemos tener algún tipo de afección a este nivel. Entonces, tal vez que empecemos como con el hábito de moderar, ¿verdad? Porque nuestra audición necesitamos como tenerla a cierto nivel, pero los gritos superan, entonces nuestra membrana percibe más el sonido y esto puede ir causando algún problema de audición a largo plazo. Bien. Otra pregunta decía el profesor Gilberto de cómo sería la técnica correcta para la limpieza de oídos y así como el lavado de oídos. Bueno, ¿verdad? Esto que nos indica que los oídos no se deben limpiar. Es muy importante que sepamos que al mover nuestra mandíbula, ¿verdad? Se mueve el conducto auditivo. Al hacer este movimiento, pues expulsamos los excesos de cera. Es normal que tengamos cera en los oídos. Si nosotros nos damos cuenta, la cera no tiene ningún olor, la cera no nos causa daño, al contrario, lo que hace es mantener hidratado y protegido nuestro sistema auditivo externo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, no hay que removerla y los tapones de cerumen se dan, pero estas limpiezas o lavados se tienen que hacer bajo ciertos criterios, ¿verdad? El paciente debe cumplir ciertos criterios para que nosotros podamos ya utilizar pues como esta herramienta para poder extraer los cuerpos extraños o los tapones de cerumen. No es recomendable lavarse, el oído pues está libre, ¿verdad? Si no tiene tapón de cera o cuerpo extraño, no se recomienda porque se puede causar un daño y se va a remover la cera normal que tenemos en el oído. Entonces, no hay que limpiarlos, ¿verdad? Cuando todos tenemos como el mal concepto que los hisopos son para los oídos. Los hisopos son aplicadores, todos les damos el uso que no es el adecuado. Entonces, creo que tal vez por la forma todos nos imaginamos y empezamos a crear la idea y la transmitimos de una a otra generación de que los oídos se limpian con hisopos por su forma, ¿verdad? Por su anatomía, pero los oídos no se deben introducir en todos los hisopos porque causan infecciones, porque no son estériles, pueden formar tapones de cerumen o también pueden perforar la membrana timpánica. Si el tímpano se rompe, no vamos a escuchar adecuadamente, vamos a tener un foco de infección ahí porque va a haber libre paso de bacterias del oído medio y del oído externo. Entonces, esos tratamientos para cirugía, para perforación de la membrana, dependiendo del tamaño de la perforación, puede
el paciente requerir ya una cirugía de reconstrucción de membrana, ¿verdad? Entonces, no, hay que evitarnos todo esto, no hay que limpiarlas, mejor es bueno que podamos realizar una evaluación cada 6 meses para que podamos descartar cualquier problema que se pueda ir dando en nuestro sistema auditivo y sobre todo en nuestro sistema auditivo externo, ¿verdad? Que es el que está más expuesto a a todo el ambiente. Los tamizajes auditivos a través de prueba de voz y a través de una aplicación pues que nosotros les vamos a enseñar a utilizar. Los tamizajes pues sirven para detectar casos que a largo plazo puedan afectar la audición de los niños, ¿verdad? Son como un filtro para detectar, ¿verdad? Y poder referir casos de pacientes y tratar oportunamente pues este tipo de afecciones. La prueba de audición pues permite realizar una clasificación, ¿verdad? Como les mencionaba, tamizar y seleccionar casos que puedan, diagnosticar casos que puedan afectar, ¿verdad? Ya que nosotros pues no contamos con audiómetro, vamos a hacer la evaluación. No es 100% pues, bueno, no es 100% que si la prueba falló, quiere decir que el paciente tiene una pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, pues no es 100% eficaz. El ambiente, ¿verdad? O en las circunstancias que nosotros hagamos y que cumplamos los criterios que se les van a indicar para poder realizar una buena prueba de audición. No es una evaluación diagnóstica y siempre se debe confirmar, ¿verdad? Entonces, por medio de una audiometría, ¿verdad? Nosotros solo vamos a clasificar, referir y a nosotros le damos el seguimiento adecuado para poder saber si en realidad es pérdida o no, ¿verdad? Pero lo importante es poder detectar y poder prevenir tempranamente pues algún tipo de afección en nuestra audición. Los protocolos que necesitamos para la realización de la prueba de voz, pues es primero que nada el lugar, ¿verdad? Necesitamos que el lugar esté libre de interferencias y de sonidos externos. Debe ser un lugar aislado del sonido, ¿verdad? Y de la población que vamos a estar evaluando. Por ejemplo, si estamos en una escuela, necesitamos como el salón que esté más alejadito, ¿verdad? Y que esté sin distracciones, ¿verdad? Como en este caso le mostramos acá, pues necesitamos que el lugar esté libre de toda interferencia. Vamos a necesitar, pues, que esté iluminado, pero lo que vamos a necesitar más que nada es que no haya mucho ruido. También es importante que podamos familiarizar al paciente, en este caso a los niños, ¿verdad? Entonces, nos presentamos con ellos, con su familia, le explicamos, ¿verdad?, el procedimiento que vamos a realizar. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Lo que necesitamos es que el paciente entienda, ¿verdad?, que lo comprenda de una buena manera. Entonces, explicarle que vamos a realizarle una prueba de voz, que es algo que no le va a doler, porque los niños tienen como ese miedo a que todo les va a lastimar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, indicarles que no les va a doler, que la prueba es solo para saber si van a escuchar bien, y de igual manera pues no es algo que les vaya a perjudicar, al contrario, pues vamos a buscar un beneficio de esto. Como les digo, tenemos que ser pacientes y ser muy amables y tratar de explicarlo de la mejor manera, sobre todo con los niños, que sea de la manera más sencilla posible, ¿verdad? En la investigación, pues necesitamos que el paciente, preguntarle al paciente que si en su familia han habido casos de personas con pérdidas auditivas, por ejemplo, si sus papás tienen pérdida auditiva, si un tío, ¿verdad?, que han nacido pues con pérdida auditiva, no pérdidas adquiridas, ¿verdad?, no pérdidas que pueden ser congénitas. En este caso, pues le preguntamos al paciente si él nos refiere pues que le cuesta oír en un oído, también necesitamos preguntarle si escucha y cómo está escuchando, ¿verdad? Y él nos dice, por ejemplo, escucho bien en un oído, pero en el otro no, entonces necesitamos saber cuál es el mejor oído, ¿verdad? O en cuál oído escucha mejor. Y vamos a realizar la prueba a todos los pacientes, no solamente a los que nos refieran que tienen pérdida auditiva, sino que a todos, porque pueden haber pacientes que no se han dado cuenta que presentan una pérdida, pero, por ejemplo, están en una conversación, ¿saben qué? O le suben mucho volumen a la televisión o a los videos en el teléfono, ¿verdad? Entonces, eso puede ser ya un indicativo de que hay pérdida auditiva. Entonces,
No siempre el paciente va a referir que tiene pérdida, pero necesitamos nosotros preguntarle, ¿verdad? Cómo está escuchando, y si el paciente, aunque no nos indique que tiene pérdida, siempre hay que realizar la prueba, no nos va a tomar mucho tiempo, no es tiempo perdido, entonces es mejor decirle al paciente que está escuchando bien a que nosotros no nos demos cuenta que el niño en realidad tenía pérdida auditiva y lamentablemente nosotros no pudimos detectarlo, ¿verdad? Entonces es importante realizar la prueba a todos los pacientes. Entonces vamos a iniciar con el tamizaje auditivo a través de la prueba de voz. Les vamos a indicar cómo se realiza. Esto pues gracias a la Fundación Starkey, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el procedimiento. Vamos a explicarle al paciente, ¿verdad?, que debe repetir los sonidos cada vez que los escuche. Vamos a practicar frente al paciente con el tono de voz de una conversación normal, así como yo les estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Entonces, si el paciente no logra repetir cualquiera de los sonidos, falla la prueba. Si el paciente logra repetirlos, continuamos la prueba. Con una prueba, con un sonido que el paciente no lo escuche, no se lo vamos a repetir, ¿verdad? Entonces, solo lo vamos a repetir una vez, y si el paciente no nos lo repite, nosotros damos por terminada la prueba y referimos al paciente para poder realizar una evaluación de audición a través de una audiometría. Explicamos al paciente que al momento de realizar la prueba, nos vamos a quedar atrás de él y le vamos a repetir los sonidos. Los sonidos se los vamos a decir y él los tiene que repetir como los escuche, tal cual, ¿verdad? No tiene que ser como yo los diga, o sea, esa es la manera, pero el paciente debe repetirlos como él los está escuchando. Y no lo vamos a hacer ver mal, ¿verdad? O sea, ay, usted no oye. Entonces, no, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha paciencia. Los sonidos son, por ejemplo, ba, ba, chi, chi y s. Los sonidos se van a repetir, no en este orden, ¿verdad? Entonces, solo la explicación, pues, son esos 3 sonidos, y a la hora de hacer la prueba, podemos irlos cambiando, ¿verdad? Van a ir variando para que el paciente no se los memorice, ¿verdad? No se los aprenda y lo repita porque se los aprendió. Entonces, se los vamos a decir aleatoriamente para que pueda ser más efectiva la prueba, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que se los aprenden y si se los repetimos así, los van a decir. Puede ser que el paciente no quiera pasar vergüenza, ¿verdad? Y se los va a aprender y tal vez tiene una pérdida, pero le da pena, entonces vamos a pasar desapercibidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y no repetirlos en el mismo orden. Al iniciar la prueba de voz, pues iniciamos por el oído en el cual escucha mejor el paciente. Entonces, si el paciente nos dice, por ejemplo, yo escucho igual, o no sé si escucho más en uno o en el otro, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el oído derecho para poder tener una guía, ¿verdad? Entonces, si el paciente nos refiere que escucha mejor en un oído, iniciamos con el oído derecho. Le pedimos al paciente que coloque su dedo índice en el trago. El trago, pues, es esta parte de acá, ¿verdad? Es como esta parte de cartílago que tenemos en el oído, acá afuera, ¿verdad? Entonces, esta parte se presiona. Intentémoslo. Con su dedo índice, por favor, acá. Y me van a decir ustedes cómo están escuchando. ¿Notaron algún cambio? Vamos a darnos cuenta, pues, que al hacer esto, estamos tapando nuestro oído. Entonces, no vamos a escuchar en este oído, ¿verdad? Y la prueba, pues, se va a hacer en el otro oído. Entonces, lo que necesitamos es concentrar nuestros oídos para que podamos escuchar solamente en uno. Si vamos a evaluar el oído derecho, vamos a presionar el trago del oído izquierdo para poder evaluar de la mejor manera el oído, ¿verdad? Nos colocamos detrás del paciente a 1 metro de distancia en dirección diagonal. Al oído que se evaluará, y pues repetimos los sonidos. Mi compañero me va a ayudar, entonces pues colocar acá.
Y nosotros pues vamos a ubicarnos más o menos a 1 metro de distancia del paciente, ¿verdad? Entonces lo que buscamos, en este caso me voy a colocar de este lado y vamos a repetir los sonidos en este oído y el paciente se va a tapar el trago del otro oído, ¿verdad? Entonces nos vamos a cubrir la boca para que... Gracias. Nos cubrimos la boca pues para bajar la intensidad de nuestra voz. Por ejemplo, mi voz es muy fuerte, entonces lo que necesitamos es que sea como a un volumen bajo, ¿verdad? Para que no le estemos hablando muy fuerte al paciente, porque necesitamos como saber que la prueba sea más efectiva, ¿verdad? Entonces colocamos la mano para que amortigue el golpe de nuestra voz, ¿verdad? O si en algún caso pues usamos mascarilla, ya no hay necesidad de utilizar la mano. Entonces, solamente pues nos quedamos con la mascarilla, ¿verdad? Entonces, le vamos a repetir, si el paciente repite los sonidos, pasó la prueba y de lo contrario, falló. Vamos a realizar el procedimiento en cada oído y vamos a registrarlos en la hoja de registro, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, de igual manera, vamos a repetirles que las pruebas se van a realizar no en el orden de las palabras, vamos a ir variándolas siempre para poder que sea más efectiva, ¿verdad? De igual manera, esta prueba pues vamos a hacerla presencial para que ustedes pues puedan ver y lo puedan hacer, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno, pues acá podemos ver cómo se realiza la posición de nosotros hacia el paciente. Y pues acá esta parte es el trago, ¿verdad? Que es el que vamos a presionar en el oído contrario al cual se va a evaluar. Y pues en resumen, el paciente si repite los 3 sonidos adecuadamente presentados por nosotros en voz baja, significa que el paciente pasó la prueba, no debe ser referido y le vamos a indicar al paciente que está escuchando adecuadamente, ¿verdad? Esto pues si nosotros realizamos el procedimiento como debe realizarse. Si le vamos a hablar fuerte, pues definitivamente los va a escuchar, pero no va a ser efectiva la prueba. Si el paciente falla, cuando no repite uno de los 3 sonidos, ¿verdad? No necesariamente que falle los 3, ¿verdad? Entonces con uno que falle, el paciente falla la prueba. En este caso, pues ya sospechamos que podría presentar un grado de pérdida, no que no escuche, ¿verdad? Entonces, podría darse el caso, ¿verdad? Entonces, para esto, pues le informamos al paciente que lo vamos a referir y lo vamos a registrar en el formato que se les va a indicar más adelante, ¿verdad? Vamos a indicarle al paciente que no es 100% seguro que tenga pérdida auditiva. Le vamos a explicar, ¿verdad?, que es necesario poder realizar una audiometría, ¿verdad? Recordemos que la prueba de voz es únicamente para poder detectar casos que podrían, ¿verdad?, afectar la audición del paciente o podría presentar una pérdida, ¿verdad? No es 100% que el paciente, si falla la prueba de no escuche, ¿verdad? Todo esto, pues, nosotros lo realizamos una audiometría para poder cerciorarnos al 100% que si el paciente tiene pérdida o no, ¿verdad? Entonces, la prueba nos sirve para detectar casos y poder nosotros concretarlo, ¿verdad? Y poder saber, estar seguros si en realidad tiene pérdida auditiva o no, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda aparte de esto con la prueba de voz? De igual manera, vamos a realizar todo esto para que ustedes pues lo puedan ver. Vamos a realizar el tamizaje con ustedes presencial, ¿verdad? Para que puedan aprenderlo bien y podamos realizar una evaluación de calidad, sobre todo pues con los niños, ¿verdad? Que es una población que nosotros necesitamos detectar y prevenir cualquier problema de pérdida auditiva, ¿verdad? Porque a largo plazo
puede ser más complicado y pues ellos están en una etapa de aprendizaje, entonces necesitamos que tengan una buena audición, ¿verdad? Porque si un niño muchas veces, nosotros pensamos que el niño no escucha, pero, perdón, no pone atención, pero puede ser que el niño pues, presente una pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos saber y detectar estos casos, ¿verdad? Entonces, todos pensamos tal vez que los niños tienen problema de atención o que no les interesa, pero en realidad no logramos cómo enfocar la atención porque el paciente puede ser que no esté escuchando. Entonces, esto es muy importante. Ahora, pues, también se puede realizar la prueba de audición por medio de una aplicación que se llama prueba de audición, ¿verdad? Que es este es el logo que utiliza la prueba, ¿verdad? Esta está enfocada únicamente para dispositivos Android, ¿verdad? Entonces, en el Play Store la podemos encontrar, es gratuita, ¿verdad? Entonces, ahí la podemos descargar y tenerla pues en nuestro teléfono y la instalamos y ya pues ahí nos va indicando qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, así se llama la prueba. Tiene una E con ese circulito, ¿verdad? Entonces, ya la podemos descargar. Es importante que la podamos tener para poderla empezar a estudiar y que la podamos como investigar, ¿verdad? Podamos saber cómo usarla. Alberto, Cosillo, ¿existe alguna terapia? Para la pérdida auditiva. Las pérdidas auditivas, buenos días Gilberto, muchas gracias por su pregunta. Las pérdidas auditivas no se pueden tratar con terapias o con medicamentos, ¿verdad? Entonces, solamente con la audiometría determinamos si la pérdida es conductiva, buscamos como el foco de la pérdida, por ejemplo, si es en el oído externo o el oído medio, se puede tratar con algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Con alguna cirugía. Y si la pérdida es sensoneural, las pérdidas son definitivas, ¿verdad? Entonces, no hay terapias o medicamentos que nos ayuden a recuperar la audición. Únicamente se buscan ayudas, ¿verdad? En el caso de la pérdida auditiva, pues ya serían los auxiliares auditivos que nos ayudan a tener una mejor calidad de audición. Pero no hay terapias o tratamientos o medicamentos que nos ayuden a recuperar la audición, ¿verdad? En el Play Store, ahí está, y colocamos prueba de audición y buscamos que la que tenga el logo que les mostraba, que es el circulito con la E, y ya ahí la podemos descargar. En el Play Store, ¿verdad? En el Play Store la podemos encontrar solo para dispositivos Android. Para iPhone no está disponible la prueba, solamente para Android, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a darle seguimiento, ¿verdad? A través de trabajo social para que podamos atender, porque el fin que buscamos, pues, es detectar casos, y si ustedes, pues, ya los detectan, pues, ya es mucho más fácil, ¿verdad? A que nosotros podamos evaluar a todos, ¿verdad? Entonces, es como que una ayuda que ustedes puedan tener acceso también a los pacientes y poder saber cuándo tienen pérdida o cuándo tienen problema, y ya nos los puedan referir a nosotros. Sí, estos casos, el comité pues tiene el área de otología en el Hospital Rodolfo Robles Valverde, en la zona 11, en la capital. Allá pues no solamente es la atención, sino que también se realizan cirugías, ¿verdad? Entonces, es importante que lo podamos referir y ya allá se evalúa por medios médicos otorrinos que realizan la evaluación y posteriormente pues la cirugía, ¿verdad? Ellos hacen un estudio pues para saber si va a ser efectiva, ¿verdad? Entonces, sí la podemos referir directamente para allá, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a continuar. Ya los formatos para los tamizajes auditivos se les van a compartir de igual manera, ¿verdad? Vamos a necesitar lapicero, una fuente de luz, en este caso puede ser una linterna, un lapicero, el flash del teléfono, la linterna del teléfono, o también alguna pupilera, ¿verdad? Es fácil que podamos encontrar pupileras, entonces podría ser que lo que necesitamos es la fuente de luz.
el formato para registrar a pacientes y el lugar pues necesita ser cómodo, agradable y libre de distracciones. También la tabla pues nos sirve para poder colocar ahí nuestra hoja y poder ir tomando datos, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar estos instrumentos para poder realizar la evaluación y para poder registrarlos, ¿verdad? Entonces, esos son los formatos que nosotros utilizamos, colocamos la localidad, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, donde estamos ubicados, aldea tal, ¿verdad? O en tal colonia, el municipio, el departamento, el nombre de la escuela, el nombre de ustedes, ¿verdad? Que es el colaborador responsable, la fecha que se va a realizar el tamizaje, el grado y la sección. Acá pues vamos a colocar el nombre del paciente o del alumno en este caso. Vamos a colocar si son hombres o son mujeres por cada, por ejemplo, si son hombres, vamos a marcar acá y, por ejemplo, 10 años, ¿verdad? Entonces, pues son niñas, pues aquí mujeres y la edad del paciente, ¿verdad? Los números de teléfono van a ser, por ejemplo, si los pacientes tienen, ya son más grandes, tienen teléfono, o, por ejemplo, también con los papás, ¿verdad? También si el paciente presenta tapón o cuerpo extraño, si lo alcanzamos a percibir, los tapones en los niños se logran ver bastante fácil porque los conductos auditivos son mucho más cortos, entonces se alcanzan a percibir. De igual manera los cuerpos extraños, lo referimos acá, ¿verdad? Oído derecho, oído izquierdo, ¿verdad? Vamos marcando con una X o con un chequecito para poder saber si sí o no, ¿verdad? Prueba auditiva, pues es la prueba de voz, ¿verdad? Entonces, oído derecho, oído izquierdo, si pasó la prueba, un chequecito, ¿verdad? Si no, pues una X. Y las observaciones, por ejemplo, el paciente presentaba una perlita en el oído, entonces es importante que podamos mencionar acá, ¿verdad? Alguna observación que nosotros tengamos. Procedimientos estos, si en dado caso se hiciera la prueba con la aplicación podría ser, ¿verdad? Porque no vamos a realizar procedimientos de limpieza o extracciones, ¿verdad? Solo nosotros no. Entonces solamente se va a dejar acá. Bueno, nos puede servir como para darle seguimiento a las observaciones, ¿verdad? Pero acá únicamente. Y la fecha para asistir a cita puede ser que nosotros les brindemos a ustedes una fecha que se pueda hacer alguna jornada o algún tamizaje con ustedes, ¿verdad? Entonces acá la podemos colocar, mientras pues solamente vamos a tomar datos de lo demás. Las recomendaciones, pues es importante preguntar al paciente todo lo relacionado con su problema auditivo. Le vamos a hablar al paciente con un tono amable, vamos a ser amables porque si el paciente está mal y para que lo tratemos mal, no, ¿verdad? Entonces tratemos como de ser empáticos con esto. También vamos a registrar todo en el formato de registro, ¿verdad? Todo. Si tiene cuerpo extraño, tapón de cerumen, si tiene pérdida auditiva porque la prueba de voz no la pasó, ¿verdad? Entonces lo vamos a registrar todo en el formato. Vamos a referir a todos los pacientes si la prueba falla o presenta algún problema auditivo. Con una palabra que no repita, vamos a referir, ¿verdad? No necesariamente que repita las tres, con una que falle, el paciente va a tener pérdida auditiva. Vamos a respetar la cultura de cada paciente, ¿verdad? Vamos a tratarnos siempre con respeto, vamos a hablarle al paciente pues educadamente y con respeto, todos merecemos respeto, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar toda la creencia, la cultura del paciente, ¿verdad? Y mantenemos la individualidad de cada paciente, entonces le vamos a preguntar su nombre y nos vamos a referir a él por su nombre, ¿verdad? No es como, mire señora o mire señor, no, ¿verdad? Entonces, mire, desde un inicio pues vamos a saber cómo se llama el paciente y lo vamos a tratar de esta manera para que él se sienta también que le estamos poniendo la atención que él requiere, ¿verdad? Entonces vamos a ser muy empáticos con nuestros pacientes.